Muchos de los descubrimientos científicos de la historia no alejó a los científicos de la idea de un creador, sino que los obligó a replantearse la pregunta desde cero. Durante siglos creímos que la ciencia terminaría explicándolo todo, que cada misterio del universo se disolvería con el tiempo como una sombra bajo el sol del conocimiento. Pero ocurrió justo lo contrario. Cuanto más aprendíamos sobre el cosmos, más profundas se volvían las preguntas. Hoy sabemos más sobre el universo que cualquier otra generación en la historia humana. Hemos observado galaxias a miles de millones de años luz, detectado ondas gravitacionales, fotografiado un agujero negro. Y sin embargo, la pregunta más importante de todas sigue sin respuesta. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esa pregunta no es solo de físicos, es nuestra también, porque si el universo no tenía por qué existir, tal vez nosotros tampoco. Aquí es donde comienza uno de los debates más fascinantes en la frontera entre la ciencia, la filosofía y la fe. Pero para entenderlo, primero hay que viajar al instante exacto en que todo empezó. Durante gran parte de la historia, la ciencia daba por hecho que el universo era eterno, que siempre había estado ahí, sin principio ni final. Y esa idea era cómoda. Si el universo siempre existió, nadie tenía que explicar cómo apareció. Entonces llegó 1929. El astrónomo Edwin Hubble apuntó su telescopio al cielo y descubrió algo que nadie esperaba. Las galaxias se estaban alejando unas de otras. El universo no era estático, se estaba expandiendo. Imagina un globo con puntos dibujados en la superficie. A medida que lo inflas, cada punto se aleja de los demás, sin que ninguno sea el centro. Eso es casi literalmente lo que Hubble vio en el cielo. Pero esa imagen escondía una consecuencia que nadie podía ignorar. Si el universo se expande hoy, ayer era más pequeño. Y si sigues retrocediendo, cada vez más pequeño, hasta llegar a un punto, un estado tan denso, tan caliente, que ninguna ley física que conocemos puede describirlo del todo. Ahí nació la teoría del Big Bang. Y lo llamativo es que esta idea no salió de un templo ni de un tratado de filosofía. Salió de datos, de observaciones que, década tras década, se confirmaron una y otra vez. La radiación cósmica de fondo, la proporción de elementos ligeros en el universo, la velocidad a la que todo se sigue expandiendo. Todo señalaba hacia el mismo lugar. El universo tuvo un comienzo, y ese simple hecho cambió el debate para siempre. Porque si algo comenzó, la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué lo causó? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En tu vida diaria, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Un edificio tiene un arquitecto, un libro tiene un autor. Incluso la taza de café que tienes al lado tuvo que ser fabricada por alguien en algún lugar. Nada, en tu experiencia, aparece simplemente de la nada. Por eso algunos filósofos y científicos sostienen que el universo, si tuvo un inicio, también necesita una causa. Pero la física moderna no lo pone tan fácil. Cuando intentamos retroceder hasta el primer instante del universo, nuestras mejores teorías empiezan a fallar. La relatividad general describe con precisión el cosmos a gran escala, galaxias, estrellas, la curvatura del espacio-tiempo. La mecánica cuántica describe con la misma precisión el mundo subatómico. El problema es que estas dos teorías, cada una brillante por separado, se contradicen justo en las condiciones extremas del origen del universo. Así que la ciencia puede describir el universo una fracción de segundo después del Big Bang, pero todavía no sabe, con certeza, qué ocurrió en el instante cero, y mucho menos qué había antes, si es que la palabra antes siquiera tiene sentido ahí. Algunos físicos creen que el Big Bang no fue el comienzo absoluto de todo. Otros hablan de universos cíclicos que nacen y mueren en un ciclo eterno.
Otros se atreven con la idea de un multiverso, infinitos universos además del nuestro. Y hay quienes sostienen algo aún más extraño, que el tiempo mismo comenzó con el Big Bang. Preguntar qué pasó antes sería como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta simplemente deja de tener sentido. Ninguna de estas ideas se ha confirmado, y por eso, siglo tras siglo, el debate sigue vivo. Pero hay un descubrimiento más que llevó esta conversación a otro nivel completamente distinto. Uno que, todavía hoy, deja sin palabras a físicos, cosmólogos y filósofos por igual. Porque resulta que el universo no solo existe, parece estar ajustado con una precisión casi imposible para que la vida pueda existir. Y eso nos lleva al argumento más debatido de toda la cosmología moderna: el ajuste fino del universo. Si el Big Bang llevó a preguntarse por qué existe el universo, el siguiente descubrimiento resultó todavía más desconcertante. No solo vivimos en un universo que existe, sino en un universo donde la vida parece haber sido posible gracias a un equilibrio extraordinariamente preciso. Ese equilibrio recibe un nombre concreto: el ajuste fino del universo. Los físicos han identificado un conjunto de constantes fundamentales que gobiernan el comportamiento del cosmos: la intensidad de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos protones y neutrones, y la fuerza nuclear débil, responsable de ciertos procesos radiactivos esenciales para la formación de elementos. No son leyes escritas en ningún lugar, sino valores numéricos que determinan cómo funciona absolutamente todo. A simple vista parecen cifras sin mayor relevancia, pero pequeñas variaciones en cualquiera de ellas habrían producido un universo completamente distinto. Si la gravedad hubiera sido ligeramente más intensa, las estrellas habrían colapsado antes de tener tiempo de formar planetas. Si hubiera sido algo más débil, es posible que las galaxias nunca se hubieran formado. Si la fuerza nuclear fuerte variara en una fracción mínima, los átomos complejos, y con ellos el carbono, el oxígeno, la química y con toda probabilidad la vida, simplemente no existirían. Por esta razón, algunos científicos y filósofos sostienen que el universo parece estar ajustado con una precisión extraordinaria. No se trata de que exista una prueba de que haya un diseñador detrás de ese ajuste, sino de que, hasta el día de hoy, no sabemos por qué estas constantes tienen exactamente esos valores y no otros. Y es precisamente en esa incertidumbre donde comienza uno de los debates más fascinantes de la ciencia contemporánea. Para algunos, el ajuste fino sugiere que el universo pudo haber sido diseñado de manera deliberada. El razonamiento es sencillo. Cuando encontramos un reloj perfectamente ensamblado, asumimos que existió un relojero. Cuando encontramos un programa informático complejo, asumimos que hubo un programador. De ahí surge la pregunta: ¿podría un universo regido por leyes tan precisas ser también el resultado de una inteligencia? Este planteamiento, conocido como el argumento del diseño, cuenta con defensores serios dentro de la filosofía, pero también enfrenta críticas sólidas dentro de la comunidad científica, en buena medida porque existe otra explicación que intenta responder a la misma pregunta desde una perspectiva distinta. Esa explicación alternativa propone imaginar que nuestro universo no sea el único, sino que existan millones, o incluso un número prácticamente infinito, de universos, cada uno regido por leyes físicas ligeramente distintas. En algunos de ellos, la gravedad sería demasiado intensa; en otros, los átomos jamás llegarían a formarse. Muchos serían estériles, caóticos, completamente incompatibles con la vida. Pero si el número de universos es suficientemente grande, tarde o temprano alguno reuniría las condiciones adecuadas, y sería precisamente en ese universo donde podrían surgir observadores capaces de formular esta misma pregunta. Esta idea
conocida como la hipótesis del multiverso, aparece en algunas interpretaciones de la física moderna, especialmente en ciertos modelos cosmológicos y en algunas versiones de la teoría de cuerdas. Sin embargo, conviene subrayar un punto importante. Hasta ahora no existe evidencia experimental que confirme la existencia de otros universos. Se trata de una hipótesis sugerente, pero sigue siendo eso, una hipótesis, y por esa razón el debate permanece abierto. Existe, además, otro misterio que resulta igual de sorprendente. Incluso si se aceptara que el universo pudo existir por sí solo, quedaría por explicar algo no menos extraordinario. ¿Por qué las matemáticas describen el universo con tanta precisión? Cuando se lanza un satélite al espacio, las ecuaciones funcionan. Cuando se predice un eclipse, las ecuaciones funcionan. Cuando se detectan ondas gravitacionales producidas hace miles de millones de años, las ecuaciones vuelven a funcionar. Es como si el universo estuviera escrito en un lenguaje matemático. Galileo llegó a afirmar que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y siglos después, Albert Einstein expresó una idea semejante. Lo que más le sorprendía no era que existieran leyes físicas, sino que el universo resultara comprensible para la mente humana. ¿Cómo es posible que un conjunto de símbolos creados por nuestra inteligencia describa con tanta exactitud la realidad? Nadie lo sabe con certeza. Para algunos, esto refleja un orden profundo en la naturaleza. Para otros, es simplemente consecuencia de que las matemáticas son la mejor herramienta que hemos desarrollado para describir patrones. En cualquier caso, la pregunta de fondo, ¿por qué existe un orden matemático en absoluto?, sigue siendo igual de intrigante. Esa pregunta fue, de hecho, la obsesión de Einstein durante las últimas décadas de su vida, dedicadas a la búsqueda de una única ecuación capaz de unificar todas las fuerzas de la naturaleza, una teoría que explicara el universo completo mediante un solo marco matemático. Nunca llegó a encontrarla, pero su búsqueda inspiró a generaciones enteras de físicos y continúa, todavía hoy, sin resolverse.